Tenemos a nuestra compañera Trilce Reyes en el Congreso de la República. Trilce, buenos días. Cobros de los peajes, ¿no? Porque ya hemos también leído sobre algunos expertos, como por ejemplo el ejecutivo de Ocitran, en donde afirmó que esto iba a perjudicar al Estado notablemente. Y lo segundo es sobre también la formalidad de los colectivos. En este caso también hemos visto que en el transcurso de varios meses y años las autoridades han tratado de contrarrestar, eliminar lo que es la informalidad, pero ahora con esta medida incluso se ha tildado al Congreso como populista. ¿Cómo toman esto y si es que cómo se está dando también el debate sobre la aprobación de este proyecto justamente para poder aprobar el tema de los colectivos informales? Exitosa. Como ustedes pueden haber podido apreciar el día de ayer en el primer pleno virtual, el Parlamento, como corresponde, tiene que venir recogiendo los pedidos ciudadanos que han sido trasladados no solo en este Parlamento, sino en el Parlamento anterior. Más allá de la forma como ha actuado el Parlamento anterior, definitivamente la caja de resonancia de los problemas del Perú terminan en el Parlamento Nacional. Y es en esa línea que nos hemos encontrado que hay un aproximado de 40 proyectos que están por segunda votación. Y en ese paquete de 40 proyectos se ha seleccionado los proyectos que han tenido la más alta votación para que puedan pasar al Pleno, porque esa es la corriente, digamos, esa es la forma y el mecanismo por el cual tenemos que llegar. Un proyecto que tiene una primera votación tiene que ir al Pleno para su segunda votación o para las correcciones, si es que así lo consideraran los congresistas que estamos constituidos a través de nuestros grupos parlamentarios, los 130 parlamentarios. Y es en esa línea que el día de ayer ustedes han podido ver el tema de los colectivos. Es un tema que se ha debatido, es un tema donde el propio presidente de la comisión, viendo que hay un tema controversial, pero que lo que se quiere es formalizar, se ha pedido un cuarto intermedio para que se pueda recoger la participación de los 129 o 130 parlamentarios, buscando siempre mejorar la redacción o reafirmar lo que ya ha sido aprobado. Es la línea que se ha llevado y es la que desde un inicio la hemos mantenido. Ustedes recuerden que nosotros hemos encontrado aproximadamente 3 leyes que habían sido no observadas por el Ejecutivo y tuvimos que promulgarlas en este Parlamento. Es en esa línea que quiero aprovechar también para darle la palabra a nuestra tercera vicepresidenta, a la congresista María Teresa Cabrera, para que pueda complementar las preguntas hechas por Radio Exitosa en el marco estricto de esta democracia en que vivimos, donde nosotros no venimos a querer tener respuestas programadas, sino la espontaneidad, de acuerdo a lo que hemos venido declarando, sea la que ustedes los periodistas nos puedan preguntar. María Teresa tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, quien habla es novata en política. Recién el 28 de octubre solicité licencia, después de 25 años y 10 meses de carrera ininterrumpida en el Poder Judicial, tomando precisamente porque este periodo es bastante corto. Y elegí Podemos Perú, porque es un partido joven y limpio, y en el que pude advertir que las personas no solamente hablan, sino que actúan y predican con el ejemplo. Una clara muestra de ello es que somos la única bancada en que hemos donado nuestro sueldo para el tema del COVID, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, Aarón, ha donado el 100% de su sueldo, motivo por el cual aprovecho para invitar a los demás congresistas a que se sumen, ¿no? Y donen, cumplen con donar su sueldo para combatir y elegir a qué institución podemos ayudar de mejor manera. Bueno, ya les dije, no soy política y soy bastante técnica. Para complementar un tema de los peajes, cuando recibimos la visita de la ministra de Economía y del ministro de Transporte, hice una pregunta muy concreta y puntual que no fue absuelta. Desconozco los motivos. Respecto a la cláusula que contienen todo tipo de contratos. Y efectivamente se aceptó solamente que había una cláusula
respecto al tema de un probable desastre, pero no se nos dio un mayor alcance. Precisamente cuando hay una cláusula de desastre, se sobreentiende que esto se refiere a una emergencia, y lo que estamos viviendo es eso, una emergencia. Aparte que tampoco se había considerado la ley de carreteras, la 35 del 2017, habiéndole hecho presente el artículo 23. De otro lado, hemos recibido del Ejecutivo una iniciativa para unas medidas excepcionales para despoblar la población, valga la redundancia, penitenciaria. Esta es una preocupación que yo le manifesté al Premier cuando nos visitó a la mesa directiva, porque conozco de esa realidad, es un foco totalmente infeccioso, pero este paquete de medidas excepcionales es totalmente antitécnico e incongruente. Se confunde la variación con la prolongación de la prisión preventiva. Disculpen, me permito dar unos tics para que se tenga en cuenta desde el Ejecutivo. Por ejemplo, prisión preventiva, variarlo por comparecencia restringida. Aquellos que estén siendo procesados, no hablo de gente sentenciada, por delitos con una penalidad no mayor a los 6 años, y en los que obviamente no hayan ciertos delitos graves. Igualmente, hay gente que ya cumplió la pena, eso se llama pena cumplida, ya deben ser excarcelados. También las personas que han estado con beneficio penitenciario y que por estos temas de la pandemia no han sido llevados a cabo sus audiencias. Entonces los jueces deben revisar e inmediatamente, si tienen el dictamen favorable, requisitos, excarcelar. Desde el Congreso vamos a aportar. ¿Y por qué? Porque no se trata de criticar. Por una cuestión de ética no voy a criticar a quien hace algo. Tenemos que ayudar. Se debe criticar al que no hace. El gobierno está tomando muy buenas medidas y todos debemos aportar, porque juntos sí podemos salir adelante. Doctora Laura Padre, tiene la palabra, presidente del AMPE. Sí, referente a este tema complejo que ha sido la entrega de las canastas. Y en efecto, sí. Y acá no es para justificar, sino que es para ponernos en contexto. Las políticas humanitarias, o mejor dicho, en las políticas humanitarias, el componente que tiene que primar en sus ejecutores es la solidaridad, lo que no primó en el Perú. Solamente se delegó cierta responsabilidad exclusiva del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social a los municipios. Ok, nosotros hemos asumido ese reto, pero nos dieron un poco más de 300 millones de soles e hicieron de que los municipios se conviertan en unidades ejecutoras para comprar víveres en un mismo momento bajo las reglas de la oferta y la demanda. 1.874 municipios compitiendo infraternamente por las mismas cosas, sin que haya una orden expresa de parte del gobierno nacional para que Indecopi tenga un contingente de inspectores para combatir la concertación de precios, como en efecto ha sucedido. Ha habido concertación de precios a nivel de distintas localidades, provincias, y eso ha ralentizado en algunos casos justamente la ejecución de las canastas. En otros casos, ¿no?, lo que ha sucedido es de que querías tú tal vez comprarle al productor, ¿no?, de productos de primera necesidad, pero lamentablemente no tienen su registro nacional de proveedores. O cuando haces esta convocatoria, como ya bien le dije, hubo concertación de precios que tiene que ser investigada. Posteriormente a ello, ¿no?, esto se efectiviza mediante una compra directa, y esto no es a dedo en sí, sino es un proceso de selección acortado, flexible, pero que como quiera, ¿no?, que estas compras tienen que ser habilitadas por el Consejo Municipal, y un Consejo Municipal en donde no todos, o sea, así como un Congreso de la República, hay diversidad de posiciones políticas. En algunos casos o en algunas provincias o distritos lo que ha ocurrido es de que el Consejo Municipal no ha habilitado,
para la compra directa. Como el tema político ha primado sobre el tema humanitario, sin que el gobierno haya atendido y entendido que esas son las razones cuando nos dieron esa transferencia. O en los otros escenarios, por ejemplo, era que como quiera que todos competimos a la vez, cuando se adjudica un postor, ¿no? Hubo tema de desabastecimiento en algunos lugares que también ya lo hemos focalizado, y eso ha demorado pues un poco también. Hubo unas denuncias de almacenamiento, por ejemplo, mire que están en algunos almacenes y que no cumplen, pero yo acá les pregunto y nos ponemos una mano en el pecho. Nos obligan a entregar canastas, nos obligan a reverificar nuestros padrones, pero nos dieron algún recurso para que nosotros, para que nuestros trabajadores municipales que hacían estos empadronamientos o que entreguen las canastas tengan la indumentaria biosegura. No, en lo absoluto. Este proceso de canastas, de entrega de canastas, justamente ha generado un foco infeccioso. Y es ahí el gran desfase que nosotros estamos diciendo. Si un gobierno local o si los gobiernos locales no somos parte de la toma de decisiones, lo que va a pasar es esto. Más que un apoyo, ha generado un caos social, porque ha generado también discriminación, desigualdades, porque la plata ha sido insuficiente, ¿no? Además, y con esto finalizo, los datos del portal AmigableMEF es una mirada fría, porque uno como municipio tiene 10 días para regularizar la compra, ¿no? Y hay ya muchos que ya lo han regularizado, pero desde acá por eso insto a los medios de comunicación a no satanizar a los alcaldes ni a los municipios, ¿no? Porque esto está petardeando el sistema democrático. Hay casos aislados, repito, que se tienen que investigar, ¿no? Pero el tema de las Bien, Giovanna, entonces esta es la información que tenemos desde el Congreso de la República. ¿Qué es lo que están pidiendo textualmente en esta conferencia? Es que los municipios están solicitando, por supuesto, al Poder Ejecutivo que se autorice la transferencia de recursos para cubrir este déficit económico en las municipalidades. Adelante contigo en estudio. Bien, Trilce, muchísimas gracias por la información. Pero esto es algo que se ha debido de conversar y de resolver mucho antes, ¿no, Nicolás? O sea, estamos hablando recién por supuesto, de que las municipalidades se escúchame. pongan las pilas en tener equipamiento de seguridad. Pero no solamente eso, sino que, es decir, había que hacer la cuarentena y de repente te enfrentas a la cruda realidad de un país donde la inmensa o un enorme sector, millones de peruanos viven el día a día y necesitan apoyo social, si no, no la pueden resistir. Y no sé a quién se le ocurrió que 1.864 municipios tenían que hacer cada uno por su lado compras para entregarle canastas a la gente más vulnerable. Eso no ha funcionado. Y te aseguro que ha habido corrupción, aparte de una enorme ineficiencia, porque mucho más sensato era hacer una gran compra. Por ejemplo, si vas a entregar latas de atún, una compra de latas de atún. Si vas a entregar arroz, si vas a entregar menestras, si vas a entregar... Por Dios, imagínate lo que hubieras podido hacer en términos de precios. Hubieras podido comprar tal vez el doble de lo que compraste. No, sí, por supuesto. Ahora, el otro problema es la distribución. Y que no ha llegado a todos. Hay municipios... Claro, el problema es que hay municipios que son eficientes, bien organizados, con recursos, pero la mayoría no lo es. Y eso, sí. Entonces, sí. Eso claramente no funcionó, eso ha sido un fiasco y eso es algo que hay que cambiar.